Gloria a Dios, ¿cómo están mis amados? Qué bueno es verle a usted, repito, en este lugar. Has escogido el mejor lugar para estar un domingo. Es que es estar en la casa del Señor, amén. Es estar en la casa de Dios. Muy bien, vamos a su palabra. Hemos estado estudiando durante estos 3 domingos las palabras de Jesús. ¿Qué nos dice Jesús a través de sus palabras con respecto a las finanzas? Y para eso quiero que vayamos a el Evangelio según San Lucas, que es nuestra base bíblica para esta mañana. Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 13. Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 13. Esta hermosa enseñanza que Jesús nos dio hace más de 2000 años involucra de parte de Él el deseo de que las finanzas en nuestra vida estén de forma equilibrada en nuestros deseos. Porque creo que cada uno de nosotros entiende que las finanzas cobra una importancia, ¿cierto? En el desarrollo de nuestra vida, ¿no? Porque quien diga no necesita dinero es porque creo que no es humano, ¿no? Quien diga que no quiere algo más en la parte económica, creo que hay algo en su cabeza que no está bien, porque el deseo de cada uno de nosotros es siempre que mejorar, ¿no? Creo que la mayoría de nuestras peticiones al Señor radican en la necesidad que tenemos de tener recursos, ¿no? Tener recursos para lograr eso. Y Jesús habla a través de esta parábola, además explicando otras cosas desde el versículo 22, porque según la versión que yo tengo, habla acerca de la parábola del rico insensato, y el versículo 22 habla acerca del dinero y las posesiones, ¿no? Así que leamos el versículo 13 del Evangelio de Lucas en el capítulo 12:13. ¿Está conmigo? Dice: entonces alguien de la multitud exclamó: Maestro, por favor dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esa? Y luego dijo: tengan cuidado con toda clase de ¿qué? Avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo este hombre: ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó: ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo: amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo: necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Ahora yo quiero decirles que esta historia que Jesús dijo está en el contexto de Israel en el primer siglo de nuestra era, y bajo ese contexto tenemos que decir que los judíos no eran como el día de hoy. De hecho, los judíos son dueños de gran parte de las empresas productivas a nivel mundial. No, en ese tiempo la mayoría de judíos eran ¿qué? Pobres. Eran explotados. La mayoría a los que Jesús está hablando en ese momento eran personas que carecían
de dinero para suplir sus necesidades básicas. Y uno dirá, uy, Dios, o más bien Jesús, hablando de dinero cuando hay personas que lo necesitan mucho. Y quiero hablar acerca de lo que Jesús dice ahí en el texto bíblico cuando dicen, cuiden su vida de toda clase, ¿de qué? Avaricia. Voy a hablar acerca de la avaricia. La avaricia como tal. Hay un cortometraje británico que se llama The Black Hole, el hoyo negro. Y usted lo puede buscar por la internet. Y trata de un hombre que está en su trabajo y está sacando una fotocopia. Va a sacar fotocopia y la hoja que le sale de la máquina tiene un hueco negro, un círculo negro. Y entonces él dice, bueno, pero ¿qué pasa con esto? La máquina se ha dañado porque yo iba a fotocopiar un documento y me salió una hoja con un hueco negro. Entonces él coge la hoja, la pone al lado de la fotocopiadora y él está tomando un café, tiene un vaso desechable en la mano y pone encima de esa hoja que tiene este dibujo, ese círculo negro, pone el vaso y enseguida nota que el vaso se desaparece. Queda él sorprendido, tiene al lado unos lapiceros y pone encima de esa hoja unos lapiceros y también que desaparece. Es muy curioso él, dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Mete la mano y se da cuenta que cuando mete la mano puede sacar las cosas que se habían metido en ese hueco. Muy sorprendido dice, bueno, ¿qué hago con eso? Y se va a una máquina dispensadora de comida, esas que usted ve por ahí, que donde saca chocolates y galletas, coge un pedazo de cinta y pone la hoja en la puerta de ese dispensador, mete su mano por el hoyo negro y saca las galletas y las chocolatinas sin necesidad de ¿qué? De poner la moneda y de abrir la nevera o el dispensador y queda sorprendido y enseguida en su corazón empieza a ver aquella inquietud, ¿qué hacer con qué? Conectado. Se acordó que dentro de la empresa había una caja fuerte y hizo lo que usted está pensando, ¿no? Fue a la caja fuerte, enseguida pegó la hoja ahí con ese pedacito de cinta, metió la mano y lo primero que sacó fue un fajo de billetes. Y usted diría, pastor, ojalá ese milagro me ocurriera, ¿no? Pero él empieza a desesperarse y empieza a sacar más billetes, más dinero, a tal punto que él dice, no, aquí tiene que haber algo más, porque el hoyo negro no dejaba ver lo que ¿qué? Lo que había adentro. Entonces él dice, no, yo quiero más, y llegó y metió la cabeza y la sacó y dijo, bueno, no me decapité. Y vio y empezó a sacar más y empezó a meter su cuerpo a tal punto que se metió a la caja fuerte con el defortunio que la hoja que estaba sostenida por el pedazo de cinta se cayó y quedó enterrado en la caja fuerte. Y el autor de este cortometraje habla acerca de las consecuencias de la avaricia. Muestra de una manera irónica y muy cómica, ¿no? Con humor negro, las consecuencias de este sentimiento que en todos los hombres alguna vez ha surgido en su corazón. Porque ¿quién de los que estamos aquí no ha querido más? ¿Sabe qué? Me dio mucha curiosidad de ver un documento de la prensa que hablaba que Colombia es el país del mundo donde más la gente cae cautiva por las famosas pirámides. Y creo que aquí en Colombia hemos tenido un historial muy, muy, muy tremendo acerca de eso. Y la gente, los sociólogos, dicen que se aterran de que el colombiano
La primera vez te la hacen, cae y sigue con la segunda, sigue con la tercera, sigue con la cuarta. Yo decía, ay, tremendo eso, ¿no? Entonces estaba GoArbit, creo que se llama, después, no, primero fue Generación Zoe, eso se acabó, GoArbit se acabó y creo que ahorita ya están en la siguiente. Y la gente sigue cayendo en lo mismo. ¿Por qué? No por necesidad, sino por este sentimiento que se llama ¿qué? La avaricia. Porque creo que aquí todos desearíamos tener muchas ganancias con poquito esfuerzo. Y Jesús está hablando pilas. ¿Pilas con qué? Con la avaricia. Con toda clase de avaricia, según el versículo 15. Significa que hay varios tipos de ¿qué? De avaricia. No solamente está la que usted considera que es ese deseo incontrolable y desordenado por acumular bienes y riquezas y objetos de valor que va más allá de nuestras necesidades mínimas de supervivencia, sino que Jesús también está hablando de otra clase de ¿qué? De avaricia. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. ¿Por qué? Porque la avaricia, como hay varias clases de ella, se manifiesta en las personas que tienen mucho dinero, pero también en las personas que tenemos poco dinero. O sea, no es un pecado exclusivo de aquellos que tienen muchos bienes materiales. Porque usted me diría, pastor, avaro el que tiene harto, ¿no? Pero yo que no tengo nada, pastor, yo no sufro de ese tipo de ¿qué? De avaricia. Vamos a ver a través de la palabra de Dios de qué tipo de avaricia Jesús nos está hablando. Pensaríamos, qué pena, pastor. A mí yo no sufro de eso porque es que a mí no me alcanza el qué, el sueldo. O sea, yo decir, si me alcanzara para comprar más y acumular, pastor, yo le digo que sí tengo avaricia, pero como ni siquiera me alcanza para llegar a final de mes, ¿con qué voy a comprar para almacenar y para acumular riquezas? Pero le voy a dar dos ejemplos a ver si usted puede identificar este tipo de avaricia. Una vez la esposa le dijo al esposo, oye, mira que hay un hermano en la iglesia que está necesitado, tiene un hijo que sufre de desnutrición. ¿Por qué no le compramos un panal de huevos? He escuchado que el huevo es la proteína más completa que hay. Comprémosle un panal de huevos a esa familia a ver si ese niño puede volver a su peso adecuado, ¿no? Porque está sufriendo de desnutrición. ¿Cuánto vale un panal de huevos? Está entre 16,000 y 18,500, ¿cierto? Allá en la plaza. Yo lo compré en la plaza, no sé cómo está en el supermercado, pero creo que en el supermercado está un poquito más caro, ¿no? ¿Qué son qué? 18,000 pesos que vale el triple A, ¿no? El más grande. Y enseguida esta esposa dice, no, ¿cómo se te ocurre que vamos a comprar un panal de huevos? Si a nosotros no nos alcanza para suplir nuestras necesidades, ¿por qué crees que deberíamos comprarle un panal de huevos a ese niño que está sufriendo de nutrición? ¿Por qué? Porque no nos alcanza. ¿Ya está interpretando qué clase de avaricia Jesús está hablando en este momento? Otro ejemplo. Mi amor, me di cuenta que anoche te pagaron porque como buen matrimonio, como buen hombre, uno de hombre le entrega la tarjeta de débito a la esposa, ¿no? Para que le maneja el dinero. Amén. Dice el pastor Rubén. Amor, anoche me di cuenta, le dice la esposa al esposo, que te pagaron anoche. ¿Ah? Y yo creo que es conveniente que deberíamos, como te pagaron anoche, deberíamos separarle a Dios lo que le corresponde a Él. Y enseguida el esposo le dice, ¿cómo se te ocurre pensar de esa manera? Más bien espera, hacemos el mercado, pagamos los servicios y esperamos a que nos
alcance. Ya se está dando cuenta de la clase de avaricia que Jesús está diciendo, oye, cuídate de ese tipo de avaricia. La avaricia que siento que tengo en mi corazón, cuando digo lo que tengo que no me va a alcanzar. Conozco el evangelio de Cristo, sé que Dios es mi proveedor, que es mi Padre, y aún así tengo la duda de que no me va a alcanzar. ¿Sabe que cuando usted dice eso tiene avaricia en su corazón? Y le voy a interpretar el pensamiento, porque usted no está diciendo, qué pena, es que tengo poco y no me alcanza. No, usted está diciendo, no doy porque Dios no me sustenta lo necesario. Dios es un tacaño conmigo. ¿Cómo la ven? Esa clase de avaricia es la que Dios nos quiere hablar en esta mañana. La avaricia de que si doy un poquito, ¿qué pasa? No me va a alcanzar. Claro, no tengo mucho para acumular riquezas, pero aún así la avaricia todavía reina en mi corazón. ¿Y qué hace la avaricia? Voy a hablar acerca de este problema y lo que hace en nuestro corazón. Mire lo primero que hace la avaricia en nuestra vida. Dice que vino un hombre y le dijo a Jesús, Jesús, por favor, dile a mi hermano que qué, que reparta bien la herencia. Después les voy a explicar por qué este hombre llegó a Jesús con esa inquietud. Pero yo quiero resaltar lo que dice el versículo 15. Tengan cuidado con toda clase de avaricia. Y la frase que Jesús dice enseguida, la vida no se mide por cuánto tiene. ¿Sabe qué es lo primero que hace la avaricia? Nos cambia el concepto de la dignidad humana. ¿Recuerda la canción que dice, amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Los jóvenes dicen, pastor, ¿y eso dónde está? Los que ya son de edad ya saben de quién les estoy hablando. Pero cuando hay avaricia en nuestro corazón, empezamos ¿a qué? A darle valor a la vida de otros y a mi propia vida con respecto a cuánto tengo. Creemos que nuestra vida nada más consiste en acumular logros financieros, en satisfacer nuestras necesidades y no vemos más allá de que nosotros valemos más y que mi prójimo vale más de lo que ¿qué? De lo que tienen. Y quiero hacerle una pequeña aplicación frente a este punto. Yo conozco gente que cree que su familia solo necesita dinero. ¿Conoce personas así? Y que su situación familiar, emocional y económicos se reduce a que mi familia, mis hijos necesitan solamente ¿qué? Entonces, ese hijo que está pequeño o adolescente, uno le exige a ese hijo. Cuando ese hijo le dice, papá, venga, póngame un poquito de atención, quiero jugar con usted. La respuesta es, estoy cansado porque estoy trabajando para darle a usted lo que necesita. ¿Hay avaricia en qué? Corazón. Porque estoy dándole a mi hijo el valor con respecto a qué? Al dinero, y se me olvida de que mi hijo, o puede ser mi esposa, o puede ser mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi abuela, solamente necesitan dinero y no necesitan, por ejemplo, de mi compañía, de mi tiempo de calidad, ¿cierto? De mi servicio, ¿o no? Y hoy en día esa avaricia ha llegado tanto a las familias que yo conozco personas que tienen hijos para entregárselos a los jardines.
Desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, el pobre bebé, el pobre niño, ¿está en qué? En un jardín. ¿Por qué? Porque el papá y la mamá necesitan trabajar. Y ven el valor de su hijo en símbolos, ¿qué? De dinero, y no lo ven como una persona que tiene un valor porque fue creado a la imagen de Dios. Otra aplicación, ¿cuál sería? ¿Cómo me veo a mí mismo? Entonces yo me siento acomplejado, ¿por qué? Porque no, ¿qué? Que no tengo. Y no hago proyectos, no desarrollo mi personalidad, mi carácter, los dones que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque simplemente, ¿qué? No tengo pilas. Pilas con eso. Ojo, porque la que avaricia cambia el concepto de la dignidad humana. ¿Qué otra cosa hace la avaricia que nos enseña Jesús en esta mañana? Número 2, nos quita la sana percepción de la justicia de Dios. Nos quita la sana percepción ¿de qué? De la justicia de Dios. Ahora sí volvamos a lo que ocurría con Jesús. Dice que un hermano, ¿qué hizo? Fue donde Jesús y le dijo que dile a mi hermano que parta la herencia, ¿no? Que parta la herencia de una manera justa. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Óyeme, ¿quién me ha puesto a mí? ¿Para qué? ¿Para que sea juez de ustedes? Ahora, necesitamos conocer el concepto, perdón, lo que se vivía en el entonces para entender por qué la respuesta de Jesús. Y es que el derecho de la primogenitura era una porción doble de la herencia. Los hermanos mayores dicen, uy, ojalá eso existiera hoy en día, ¿no? Yo diría, uy, yo tengo 4 hermanos. Lo poquito que tiene mi papá no lo dividir, no iba a ser dividido en cuánto, en 4 por partes iguales, sino que yo como hijo mayor, como primogénito, recibiría una doble porción de lo que normalmente uno recibiría. Esa era la ley judía, esa era la cultura de ¿qué? Del entonces. Entonces podemos decir que ese hermano menor que se siente ¿qué? ¿Ah? Se siente tumbado, digamos así. No creo que sea justo que por ley a mí como hermano menor me corresponda menos que lo que le corresponde a quién, a mi hermano mayor. Y este hombre sabía que si iba a las autoridades, ¿cuál sería la respuesta? Qué pena, pero la ley dice que a tu hermano mayor le corresponde ¿qué? Una doble porción. Entonces dice, no, ¿cómo así? Esto es totalmente injusto. Voy a ir ¿a quién? ¿A donde Jesús? A ver si Él me soluciona mi problema ¿de qué? De justicia. ¿Qué estaba esperando este hombre de Jesús? Que Jesús le contestara, ay, pobrecito, mi hijo, claro. Ay, tan injustos que fueron con usted, ¿no? Venga para acá, voy a ir a hablar con su papito y su mamita para ver si le soluciona ese problema. Por el contrario, ¿qué encontró este hombre con la respuesta de Jesús? Óyeme, ¿acaso yo soy o alguien me ha nombrado juez entre usted y su hermano? Ahora, si lo vemos hoy en día, esto sería totalmente ¿qué? Número 1, injusto por la ley. Y número 2, Jesús está siendo una persona muy intransigente, ¿no? Pero yo quiero que vayamos más allá. A ver, ¿cuántos han escuchado la frase, Dios le da pan al que no tiene dientes? ¿Qué significa eso? Oiga, pero vea Dios, a mí que me toca venderme a pie a la iglesia y que trabajo todo el día y que sufro porque mi vida es muy sufrida. ¿Cómo así que usted le da un carro a una familia que viene cada 15 días a la iglesia? ¿Dios no te parece eso qué? ¿Justo? ¿Cierto? O como el progresismo de hoy que nos enseña, oiga, ¿cómo así? Ve al jefe suyo
ni se mate y usted matándose, y él gana más que usted, no, eso es totalmente ¿qué? Y usted sin, o más bien desconociendo la vida de ese jefe o lo que le toca hacer o lo que le ha tocado atravesar para poderle pagar a usted ¿qué? El sueldo. ¿Sí me estoy haciendo entender de la clase de avaricia que Jesús nos está hablando aquí? Nos cambia totalmente la percepción de la justicia de Dios, porque Dios es un Dios ¿qué? Justo. De eso no debemos tener duda. Él es justo y Él es justo en todo lo que Él dice. ¿Cuántos creen eso? Ahora, ¿de dónde nace esa avaricia? Sencillo, de estar comparándonos con los demás. A ver, ¿cuánto nos gusta compararnos con los demás? Y siempre lo he dicho aquí en el púlpito, y ahorita con las redes sociales creemos que el que muestra más es el que ¿qué? El que tiene más. ¿Qué es lo que más se fotografía en las redes sociales? Vea, yo no he visto nunca una fotografía de un adolescente o de un joven, de una persona, tomándole foto a la comida que le dan en la casa. Pasta con arroz. ¿Sí o no? Nunca. ¿O sí? Y diciendo, estoy en el mejor restaurante que usted y yo podríamos estar, en el restaurante de mi mamá, de mi papá. No, ¿de dónde son las fotos de la comida? ¿El mejor qué? ¿Restaurante? ¿La mejor ciudad? ¿O no? A ver, yo no he visto nunca en las redes sociales fotos diciendo, estoy en vacaciones. Me fui a Gualanday a echarme agua con tutuma en las quebradas. Sino las fotos son de qué? No, fui a San Andrés, fui a Punta Cana, fui a Europa. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque solamente queremos mostrar ¿qué? Lo mejor. El problema es que cuando yo muestro lo mejor o esas personas muestran lo mejor que les ha pasado en su vida, ¿qué está pensando el que nunca ha podido acceder de pronto a esos beneficios? Ay, pero Dios no le da pan, o más bien le da pan al que no tiene dientes. ¿Y qué tiene Dios que ver en ese tipo de comparaciones que tú y yo nos hacemos con quién? Con los demás. Le voy a poner esta para que ustedes la lleven a la casa. Tengo 2 hijos, ¿cierto? Tengo 2 hijos. Y uno siempre tiende a ser más aventajado que el otro. Se dio cuenta que en la casa siempre hay un bobo y un vivo, ¿no? Siempre eso. O si no, vaya a la repartición de herencia o cuando papá y mamá fallecen, y usted se va a dar cuenta quién es el bobo y quién es el vivo. Pero cuando uno es niño, ¿cierto? Y ojalá usted le enseñe esa lección porque yo se la enseñé a mi hijo estos días. Mi hermano Samuel vino de Europa y nos trajo unos chocolates muy ricos. Nos trajo una bolsa de chocolates. Pero esos chocolates son exclusivos ¿de quién? Del papá. Y como buen papá yo dije, no les voy a dar a estos chinos ni un chocolate. Porque yo soy el papá y yo ¿qué? Y yo me lo merezco. Yo soy el que trabajo, como decía mi papá, el cuerpo mayor tiene derecho a comer la mejor porción de carne. Pero llegó uno de mis hijos, el mayor, y puso la cara que todo hijo pone. Papá, ¿me regalas un chocolatico? Pues frente a eso, uno de papá, ¿qué hace? Bueno, está bien. Bajé el chocolate, se lo destapé y se lo regalé y el chino se lo comió. Pero más adelante venía el hermanito, ¿qué? Detrás. Papá. Y yo haciéndome el bobo que esto. No, papá. Yo sabía que era el chocolate. Entonces, ¿qué terminé? Regalándole chocolate al bebé. El problema fue que mi hijo mayor se fue a ver televisión, pero mi hijo menor se comió el chocolate y volvió por otro dulce. Papá.
Entonces, ¿yo qué hice? Como papá, como usted y como yo, le bajé el dulce. Bueno, tome, chino, que me hizo la cara que me sabe hacer, tome, baje comer esto. ¿Cuál fue el problema? Que mi hijo mayor, ¿sé qué? Se dio cuenta que yo a él le había dado solamente un dulce y a mi otro hijo le había dado dos. Y enseguida fue como este muchacho que tenía avaricia en su corazón. Papá, usted es muy ¿qué? Muy injusto conmigo. Me tocó sentarlo y a decirle, bueno, primero que todo, ¿de quién eran los dulces? ¿De quién eran? Del papá. O sea, el papá puede hacer con los dulces ¿qué? Lo que quiera. Número dos, antes de que te diera ese dulce a ti, ¿tú tenías dulces? No tenías nada, porque los dulces eran míos y estaban lejos de tu alcance. Yo, porque soy papá y por mi misericordia, porque te vi la cara, ¿cierto? Te regalé un dulce, decidí darte un dulce. No, antes no tenías, ¿ahora qué? Tienes, tuviste el gusto de qué? De saborear ese chocolate tan rico. Ahora me vienes a mí a decir por qué a tu hermano te di dos dulces y a ti solamente te di uno. ¿Qué preferí? ¿Qué hubieras preferido? ¿Tener un solo dulce o no haber tenido qué? ¿Sí me estoy haciendo entender qué hace la avaricia en nuestro corazón? Y entonces vemos a los demás que Dios los bendice más a ellos que qué, que a mí. Vamos a la presencia de Dios, nos ponemos bravos con Él, dejamos de diezmar, de ofrendar, de venir a la iglesia y nos comportamos, perdónme la expresión, como un niño chiquito, diciéndole Dios, ¿por qué? ¿Por qué a Él y a mí? No. Y empezamos a acusar a Dios de que es un juez que injusto, cuando sabemos que qué, que Dios siempre, siempre da lo mejor. Y mira esta perla que tenemos. ¿Por qué? Porque la avaricia distorsiona la justicia de Dios en nosotros. Pensamos que Él es injusto. A tal punto que a veces vemos los principios del dar. Aquellos que te han hablado durante muchos años, que ¿cuáles son? Porque hay una manera en que Dios nos bendice, ¿cierto? ¿Que cuál es? ¿A través de qué? Del dar. Eso está totalmente ¿qué? Claro. Yo lo llevo experimentando ese principio desde que era niño, desde que mi papá me daba a mí para que fuera a diezmar y a ofrendar. Esto es la ofrenda. Y eso es lo que yo hago hoy con mis hijos. Digo, vea, esta es ofrenda y esta es tu ofrenda. Y no le doy la moneda de 50. Pero es que es un niño. No, le doy 5,000, 10,000, 20,000 pesos. Porque he aprendido que ese es el principio que Dios nos dejó. ¿Para qué? Para ser bendecidos. Y yo como papá, yo quiero que mis hijos tengan más de lo que ¿qué? De lo que yo tuve. Y le estoy enseñando ese principio. Pero a veces, porque hay avaricia en nuestro corazón, vemos esos principios del diezmo, de la ofrenda y de la primicia, por ejemplo, como una suscripción a un club. Y hay cristianos que piensan que lo que están dando es ¿qué? Una suscripción. No sé si usted haya tenido el privilegio de pagar una suscripción a un club. Yo nunca lo he hecho. Pero aquel que paga una suscripción a un club tiene el derecho ¿a qué? A exigir, ¿cierto? Y a decir, venga, qué pena, pero es que la piscina que hicieron no está de acuerdo a lo que yo como suscriptor pagué por eso. ¿O no? Claro, pagué la suscripción, tengo derecho ¿a qué? A exigir. Y con Dios, cuando hay en nuestro corazón, también nos creemos con el derecho ¿a qué? A exigirle a Dios por la ofrenda que nosotros le damos a Él. Por eso se llama ofrenda, porque las ofrendas son ¿qué? Voluntarias. Yo he visto muchos cristianos, pastor, qué pena. Yo me voy de la iglesia o yo dejo de diezmar. ¿Y por qué? No, es que yo no estoy de acuerdo, pastor, que como así que usted pintó el templo de color amarillo. Y yo detesto el color amarillo, pastor. Y yo aquí diezmo y ofrendo y estoy en la capacidad de exigir que el templo se pinte de color negro, porque el negro combina con todo. ¿Y empiezan a qué?
a exigir, a exigir, a exigir, a exigir. ¿Sabe por qué? Porque hay avaricia, ¿dónde? En el corazón, y cambiamos, escúcheme bien, el concepto de justicia divina por la justicia que yo creo merecer. A veces vemos el principio del diezmo y la ofrenda como si fuera una pirámide. ¿Cuál es el concepto de la pirámide? Yo doy ¿qué? Poquito y me regresan ¿qué? Más. Y aunque la Biblia dice eso, dice den completamente el diezmo y la ofrenda, ¿cierto? El diezmo íntegro, y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que ¿qué? Sobreabunde. Entendemos que este principio está basado bajo ¿qué? La voluntad de Dios. Lo que Él ¿qué? Quiera darnos. ¿Sobre su qué? ¿Cómo se llama esa parte del carácter de Dios? De que Él hace lo que Él considera. Sobre su soberanía. Señor, qué pena. Yo el mes pasado di una ofrenda de 20,000 pesos y yo estaba esperando 3 millones de pesos este mes. ¿No vuelvo a qué? ¿Sí ve lo que hace la avaricia en qué? En nuestro corazón. Mis amados, yo como pastor le hablo. Yo nunca, escúcheme bien, yo nunca he visto el diezmo y la ofrenda como una retribución de lo que Dios me puede dar. O sea, yo le doy y Él me da. No, yo lo veo como la manera de agradecerle a Dios y cuidar mi corazón de la avaricia. Empezamos a contar, ¿no? ¿Y somos qué? No, qué pena. Señor, yo aquí no te diezmo porque esto no lo conseguí, yo esto sí diezmo. No, la generosidad es el producto de aquella persona que reconoce que Dios le da siempre lo mejor a él. ¿Cuántos hemos recibido lo mejor de parte de Dios? Número 3, ¿qué hace la avaricia? La avaricia pone nuestra confianza en otra cosa menos en Dios. Ahora, vamos directamente a la parábola. Jesús dice, hay un hombre rico, ¿no? ¿Cierto? Dice así, hay un hombre rico que decidió porque vio, escúchame, vivió, ni siquiera tenía, ni siquiera porque tenía, sino que simplemente proyectó. Vio que había sembrado y dijo, esta cosecha va a estar ¿qué? A reventar. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a guardar todo lo que voy a tener? Vean, ni siquiera estaba hablando sobre hechos concretos. Simplemente estaba hablando sobre ¿qué? Sobre proyecciones. Porque hay una cosa que nos gusta a los seres humanos, es proyectarnos. ¿Amén? ¿Sí o no? Proyectar nuestras finanzas. No, yo con este negocio, ya aquí ya me volví rico. ¿O no? No, es que este negocio que me pintaron de las criptomonedas, ¿no? Y usted empieza a echar cálculo. No, ya aquí no necesito de nada ni de nadie. Aquí ya me volví ¿qué? Millonario. Así somos los seres humanos. No, esa mercancía que llegó, echamos cuenta, no, aquí no hay nada que hacer. Aquí ya que vengan mis hermanos y mis vecinos a arrodillarse delante de mí, porque aquí yo ¿qué? Ni siquiera vendido, ni siquiera le ha llegado la mercancía. Sí me hago entender bajo qué concepto este hombre pensó eso en su corazón. Y dice que él, ¿qué hizo? Dijo, bueno, aquí voy a derrumbar que mis graneros para amontonar todo esto y al final voy a decidir vivir como todo cristiano promedio desea vivir. ¿Cómo? Ahí lo dice la Biblia, versículo 19. ¿Luego qué? ¿Me pondré qué? A ver, dígame la verdad. ¿Usted no le gustaría vivir así? ¿No era que de pronto hay un poquito de qué? Avaricia en nuestro corazón? Porque esto está fuera de la realidad del ser humano. O si no, preguntémosle a aquella persona que por muchos años ha trabajado en su vida, se jubila y está en la casa quieto, así. ¿Cómo se siente? Y empieza a decir, no, tengo que hacer algo, tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque el ser humano fue creado por Dios para ser productivo. ¿Y aquí estamos hablando de ser una persona productiva?
No, dice que voy a ¿qué? Relajarme, comer, beber y ¿qué? Divertirme. Y vea, y soy sincero, qué pena que sea tan fuerte a veces con esto, pero muchos de nosotros queremos dinero o la bendición de Dios para esto. ¿Y por qué quieres este trabajo? Es que quiero viajar por todo el mundo, pastor. ¿Está bien o está mal pensar así? Vamos a ver, vean, notemos esto. Mire que Dios, o más bien Jesús aquí no está acusando el derecho que cada persona tiene de querer riquezas. O sea, era una persona que había trabajado, ¿no? Que había cultivado la tierra y por ende él merecía el fruto de ¿qué? De su trabajo. Dios no castiga el hecho de que tú siempre quieras más. Porque hay muchos cristianos acomplejados que dicen, pero yo comprarme ese carro, no, pienso que no me lo merezco. ¿Cierto? Como que no, eso es mucho para mí. No, Dios ¿qué? Quiere ¿qué? Bendecirte. Eso es un principio bíblico. Dios siempre va a querer te dar más. A ver, ¿cuántos aquí somos papás? ¿Usted no quiere darle siempre más a sus hijos? ¿Cuánto más que? Nuestro Padre Celestial dice, nosotros siendo malos padres sabemos dar cosas que buenas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial. Dios quiere darte siempre la mejor casa, Dios quiere darte el mejor estudio, la mejor universidad. Eso es algo dentro del carácter de Dios. O si no, lea el Génesis, Dios donde puso a Adán y a Eva, dice que en medio de 3 ríos donde sobreabundaban piedras preciosas, porque el corazón de Dios siempre ha estado en que tú seas ¿qué? Bendecido. Aclaremos primero eso. De hecho, dice Proverbios 3:9, honra al Señor con tus riquezas, con lo mejor que produces, entonces Él llenará tus graneros y tus tijanas se desbordarán de buen vino. O sea, la provisión que Dios quiere darte siempre va a ser abundante y siempre va a ser la mejor. Ese es el deseo de su corazón. El problema es que el deseo de su corazón se choca con el deseo de ¿qué? De tu corazón. Su pecado no fue tener abundancia. Su pecado no fue querer más. No, su pecado fue poner en el centro de su vida sus posesiones y no darle la gloria a Dios. ¿Sabe qué es darle la gloria a Dios? Es decirle, Dios, aquí está mi vida y estoy dispuesto a hacer lo que tú ¿qué? Me pides. ¿Cuál era la voluntad de este hombre? ¿Agradar a Dios? Dijo, voy a llenar mis graneros, voy a tener todo, ahora sí, voy a poderle dar más a la obra de Dios, voy a poder ayudar a los pobres. No, su sentimiento ¿cuál fue? Voy a darle la gloria ¿a quién? A mí mismo y voy a hacer mi propia voluntad. ¿Qué me estoy haciendo entender? ¿Sí es porque a veces Dios no nos da a nosotros? De hecho, Santiago lo dice, piden y piden mal porque piden para satisfacer sus propios deleites. Centró su ¿qué? ¿Cuál fue su pecado? Centrar su vida en el valor de las riquezas. Puso su seguridad financiera, alimenticia, de vestido, de techo en lo material y no en quién, en Dios. Y la pregunta es, pastor, ¿yo cómo sé si estoy poniendo en el centro de mi vida? Llame bien. Si estoy poniendo mi confianza en Dios y no en qué, en la finanza. Sencillo. Sencillo. De nuevo vamos a Proverbios 3:9. Y empieza diciendo, honra ¿qué? A Jehová, ¿con quién? Con tus bienes y con las primicias, o lo primero, o con lo mejor de tus. ¿Cómo sé? Ahí está. ¿Qué es lo primero que tú piensas cuando te llega ese sueldo? Lo primero que tú piensas cuando llega ese sueldo es que en honrar a Dios, porque tú estás poniendo tu confianza en Cristo, que es la roca. Si lo primero que piensas cuando te llega ese sueldo es, ¿será que me va a alcanzar?
¿será? ¿Qué tal que me enferme? ¿Qué tal que mi hijo me enferme? No, yo tengo que acumular, guardar, tener un colchón. Ay, ¿qué tal? No, no, démosle a Dios al final. Miremos a ver cómo se vaya comportando la situación financiera que le voy a dar. Cuando tú piensas de esa manera, tú no estás poniendo tu confianza en quién. Y la solución a este mal, escúchame bien, la solución a este mal, Jesús misma la da en el texto bíblico. Porque el versículo 22 se empieza diciendo, vean, frente a esa mala idea, a lo que hace la avaricia, de que te cambia el concepto de la dignidad humana, te quiero decir que tú no vales. ¿Por qué? Por lo que tienes. Porque puedes mirar las aves del campo que no siembran ni ciegan y aún así comen. ¿Acaso ustedes no son más importantes que qué? ¿Que las aves del campo? Y no ven los lirios del campo, que ningún rey se ha vestido con tal majestuosidad. Aún así, escúcheme bien, ustedes no son más importantes que la hierba que en la mañana está bien vestida y en la noche simplemente está marchita. O sea, está diciendo, vean lo que su Padre Celestial les da para que se den cuenta que ustedes valen más de lo que ¿qué? De lo que tienen. Para su Padre Celestial, ustedes son lo mejor, la joya de su ¿qué? De su corona, de su creación. Y cuando yo entiendo que tengo un Padre Celestial que quiere darme lo mejor, la avaricia que no entra a mi corazón. Porque yo sé que ese plato de lentejas con huevo, con aguacate, que me como todos los días, yo sé que provino de quién, de Dios. Y si lo dio Dios, me está dando ¿qué? Lo mejor. Porque yo sé que esos zapatos que tengo, que no los compré en los mejores almacenes de la ciudad de Ibagué, sino que los compré de pronto en la plaza. ¿Cuántos nos compraron zapatos en la plaza? Yo recuerdo de chino, yo me sentía mal. Camine, le compro los zapatos del colegio y íbamos bajando. Y yo dije, no, vamos a donde la hermana Flor, que esos son zapatos finos, allá al centro, ¿no? Cuando mi papá se iba desviando por aquí, yo, ¿por dónde vamos? Dios mío, y llegamos allá en la plaza adentro donde venden los zapatos. Y yo, papá, ¿qué hacemos aquí? Le voy a comprar los zapatos del colegio. Y que nadie me vea, Señor. Qué oso, qué vergüenza. Aún así, cuando tú te das cuenta que eso proviene de Dios, tú puedes decirle, Señor, gracias, porque provino de ti. Y estoy guardando mi corazón de qué? De la avaricia. Todo lo que tú tienes proviene de tu Padre Celestial. Valóralo, valóralo. A ver, ¿cuánto nos gusta valorar lo que nuestro Padre Celestial nos da? Y estemos orgullosos de que Dios nos ha dado. Amén. También Jesús nos dice, vea, frente a que la avaricia te quita la sana percepción de la justicia de Dios y acusas a Dios por lo que no tienes y por lo que Él no te ha dado, mira lo que dice, escúchame bien, mira lo que dice ahí la palabra de Dios. Busquen primeramente ¿qué? El reino de Dios y su ¿qué? Su justicia. O sea, descanse en la justicia de ¿quién? De Dios. Porque Dios te va a dar a su debido tiempo. Yo lo pongo de esa manera. A ver, yo como ser humano carnal que soy, porque yo también fallo. Yo a veces voy en mi carrito chiquitico, ahí que le toca a uno subir el vidrio con la mano, que ya no puedo tener música. ¿Por qué? Porque no tiene Bluetooth. Como ahorita los celulares no tienen el hueco ese para meter los audífonos, pues de malas, no escuché música. Y veo pasar al de al lado el Severa Mazda CX-9. Y digo yo, ay Señor, ¿y acaso es que yo no te sirvo? Yo no soy siervo tuyo, pastor tuyo. Lo acepto, a veces pienso así. Y escucho la voz del Espíritu Santo que me dice, ¿y acaso no hay mayor privilegio que servirme a mí?
Yo le digo, Señor, perdóname. Así ande a pie. Lo más valioso que yo tengo es el privilegio de estar aquí ministrando la palabra de Dios. Eso es, ¿qué es lo que Dios te ha dado a ti para que tú que pongas el verdadero valor en su justicia? En su justicia. Muchos dicen, no tengo la casa que siempre quise, pero tienes unos hijos sanos. ¿Eso de quién provino? De parte de Dios. No tengo las vacaciones que siempre deseé, pero tienes al lado un esposo, una esposa que te ama, que te respeta, que va contigo hasta el final. Dale gracias a Dios, porque Él sabe dar buenas cosas ¿a quién? A sus hijos. Él es fiel, Él es justo, Él no te va a dar más. ¿Para qué? Para permitir que tu corazón se llene de qué? De avaricia. Que conozco gente que viene a la iglesia, el Señor le da, y así como vinieron, se va. Conozco gente, escúchame bien, y qué pena decirlo, aún pastores de la ciudad, que por el hecho de decir, no, es que yo lo merezco, se endeudan con un carro de último modelo y uno ve la gente de la iglesia, no, el pastor pide y pide, y nos ven en las redes sociales, ¿no? Los ven, que para la camioneta y para lo otro, porque dejamos que el corazón se nos llenara de qué? De avaricia, de avaricia. Y por último, ¿cómo contrarrestar la avaricia? Mira las finanzas, escúchame bien, como algo espiritual. ¿Como algo qué? Espiritual. Mire cómo Jesús termina o la conclusión de la parábola del rico insensato. Así es, versículo 21 del capítulo 12. Muchachos, 21 del 12. Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico ¿en qué? En su relación con Dios. ¿Es un qué? Es un... Mire que ahí él no está diciendo el que tiene, sino el que almacena, el que acumula. O sea, el que le dice no doy porque no me qué, no me alcanza. Porque si doy, me quedo sin nada, ¿cierto? O sea, porque necesito acumular por si de pronto viene algo malo en el futuro. ¿Y es que acaso Dios no es el Dios de tu futuro? Y está diciendo, mira, como manejes tus finanzas, como manejes las riquezas que tu Padre Celestial te da, escúchame bien, es la manifestación de la verdadera espiritualidad que hay en tu corazón. Jesús lo pone de esa manera. De hecho, Él dice en versículos más adelante, ¿acaso con todas tus preocupaciones puedes añadir un solo momento a tu vida? Lo pone con la comparación. ¿Acaso el que es bajito, por más que se esfuerce, por más que quiera, podría poner unos centímetros más a su estatura? Usted vive preocupándose por lo que no tiene y no disfruta lo que tiene, significa que en su corazón hay que avaricia. Y si hay avaricia, significa que no hay espiritualidad. No hay espiritualidad. Ahí está, mira, lo mejor que podrías tener es que una relación con Dios. Así lo dice el versículo 21. Su relación con Dios es lo más importante y Dios nunca te va a dar algo que sea un impedimento para que tengas una buena relación con Dios.